Bueno. Por peteneras. Buenas tardes, bienvenidos a esta webinar, la penúltima de esta temporada. El próximo día 23 es prácticamente festivo en Cataluña, se celebra la verbena de San Juan y por lo tanto no habrá webinar y el día 30 tendrá lugar la última. Agradeceros la atención que estáis teniendo con este ciclo de conferencias que, como sabéis, quedan todas depositadas en una web a la que podéis acceder libremente, cuyo dominio es culturanotarial.eu y a la que se incorporará, lógicamente, la presentación de este libro que vamos a realizar a continuación. Siento que esta intervención sea también grabada, como yo en otra ocasión, pero coincide esta conferencia con la presencia de Su Majestad el Rey en Barcelona en un acto institucional al que estoy invitado y lógicamente tengo que asistir, pero no quería dejar tampoco pasar la oportunidad de agradecer a Antonio Longo todo el esfuerzo que realiza y que ha realizado durante tantos años. Es un intenso y habitual de la Junta Directiva de la Secretaría de Cataluña, tanto en sus publicaciones en su revista, con numerosos artículos, como otras publicaciones tan importantes como la que hoy presentamos. Y además, hoy es 16 de junio, justamente hoy hace 2 años que entró en vigor la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario y por eso creo que es más que oportuna la fecha escogida para la presentación de su libro, libro que hace días que tenemos todos en nuestro poder y del que hemos podido aprovechar todas las enseñanzas prácticas que Antonio ha volcado en el mismo con esa enorme generosidad que le caracteriza. No voy a adelantar nada sobre el contenido del libro, este es el objeto de la presentación. Simplemente quería aprovechar para destacar que la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario ha supuesto un reforzamiento enorme del papel del notario en la protección de los consumidores. Yo creo que el balance que hacemos de estos 2 años es enormemente positivo por cuanto nos ha convertido en la referencia de la protección de los consumidores en materia de préstamos y créditos hipotecarios. El acta previa realmente supone un importante sacrificio para los notarios en cuanto a esfuerzo, dedicación, pero una retribución. Sin embargo, yo creo que ha hecho que la percepción de los ciudadanos en cuanto al papel del notario en íter del crédito hipotecario se haya visto enormemente reforzado. Satisfechísimos de las actas, llegan preparadísimos al otorgamiento de la escritura y yo creo que según vayan transcurriendo los años nos iremos dando cuenta de la importancia que ha tenido esta ley y especialmente el acta y el posicionamiento del notariado en este mundo tan importante como es el mundo de la protección a los consumidores. No quiero consumir más tiempo, os agradezco muchísimo la presencia de todos aquí. A Antonio, una vez más, mi agradecimiento. También a Ángel Serrano y Nicolás, que me van a acompañar en esta presentación, director de nuestra notaría, también persona presente en todos los aspectos culturales del Colegio Notarial de Cataluña, y que hasta agradecer su colaboración. Y ya dejo el acto en manos de Raquel Iglesias, la vicedecana del colegio, que también agradezco su participación. Muchas gracias a todos y que se desarrolle con todo el éxito que merece el libro que presentamos. Un saludo para todos. Buenas tardes a todos. Ya hemos oído las palabras del decano que, como comentaba, las tuvo que grabar porque no pudo asistir, no puede estar presente hoy en esta webinar. Como sabéis, estamos en las webinars de todos los miércoles a las 7:30 y hoy presentamos el libro del contrato de crédito inmobiliario de Antonio Longo, nuestro compañero notario. Como dice el decano, ha sido colaborador con el colegio y con la junta directiva y al que agradecemos mucho toda su colaboración y particularmente este libro. Es verdad que la ley de crédito inmobiliario nos ha colocado a los notarios en el centro de toda esta gestión precontractual y yo creo que el balance es muy, muy positivo y creo que los consumidores también tienen que estar conformes de la experiencia en estos 2 años. Reciben un asesoramiento global, nos hemos aproximado a ellos, el ciudadano siente el notario más cerca y eso siempre es beneficioso para todos, para
para los ciudadanos y para la sociedad en general. De todas maneras, ya os digo, muchísimas gracias, Antonio, y voy a dar paso a Ángel para que haga la presentación del libro y a continuación te escuchamos. Muchas gracias a todos los asistentes. Así que adelante, Ángel, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, sobre todo a mi querido amigo y compañero Antonio por sugerirme hace escasamente unas semanas que le gustaría que en este acto pues interviniera en el acto de presentación. Bien sabido es que de ordinario quien hace de presentador se le supone de una cierta autoridad en la materia y en este caso realmente, en fin, alguna cosilla he escrito, pero realmente quien es la auténtica autoridad ya lo era, ¿no? Porque antes del libro ya había escrito notarios y registradores. Recuerdo perfectamente una charla que dio en esta misma sala del colegio que estamos ahora, en fin, y en el ámbito del derecho inmobiliario, quienes seguimos en la revista La Notaría, en otros lugares habituales, pues ha escrito de diversas cosas, siempre que yo lo he consultado en diversas materias, con un rigor absoluto en lo que es la norma y su traslado a la vida práctica. Quiere decir, se puede especular mucho, tener sus teorías, sus cuestiones, pero claro, es que las normas bueno, pueden ser también para especular y que en un futuro se reformen, pero bueno, el notario realmente bien está que especule, pero es que al día siguiente, algunas veces, al cabo de muy breve plazo otras, o aunque sea al cabo de algún mes, el contenido de la norma es tal que necesitaría algunos años de reflexión, pues siempre que se acude a algo escrito por Antonio Longo, tienes la certeza de que la norma está perfectamente interpretada para que en la vida práctica tengas un criterio seguro. Eso, por lo menos yo, en cuanto he leído él, siempre ha sucedido así. En este libro que hoy presentamos, pues yo creo que todavía con mayor rigor se puede aseverar esto. Primero, por la perfecta estructura que tiene. Quiero decir, si se acude al índice, pues está tan perfectamente estructurado que llega hasta el, por ejemplo, la página que tengo abierta, el 4221, personas físicas a las que se les aplica por la ley de contrato de crédito inmobiliario, pues efectivamente, quiero decir, aunque no haya un índice de voces, con la estructura, siguiendo la ley y los epígrafes, pues se encuentra fácilmente el criterio que quiere seguir. Por tanto, en esta obra, que ya digo, me va a limitar brevemente a su presentación, pues lo primero que quiero destacar, ponderada ya, que creo que era de todo punto innecesario, pues la categoría del autor, que es el compañero Antonio Longo, es agradecer también a Marcial Pons el cuidado con que edita la obra, que la presentación no es tampoco cuestión menor en la tipografía, las notas y demás, pues creo que hoy, aunque hay algún otro colega notario, pero bueno, en Cataluña es Antonio Longo y de las obras que he consultado también tiene la mesura suficiente para que si tienes que buscar de una forma rápida, en fin, que no da tiempo a mucha lectura, encuentres ese criterio. Pero pasando ya de la estructura, que creo que está bien claro, y bastaría acudir al índice para verlo, también destaca una bibliografía selecta. Es decir, al día de hoy, ya son 2 años, pero cuando se escribió la obra había menos, al poco se escribió bastante, con diversos signos, con diversas orientaciones según los autores o por responder al mundo académico, o con gran profundidad, pero quizá alguna vez faltos de esa visión práctica que da el día a día en cuestiones que por mucho que medites, si no estás en la práctica diaria, pues difícilmente se te pueden ocurrir. Luego también están las notas, que son absolutamente aclaratorias en las diversas materias en que trata puntualizaciones de autores. Lo vuelvo a repetir, siempre con gran rigor de seleccionar el autor o autores que de forma más práctica, pero además con absoluta categoría dogmática, pues hacen las distintas aseveraciones. Por eso yo creo que realmente constituye, para todo el que quiera aplicar la ley, la obra de referencia en el sentido de tener certeza que si se acude se va a encontrar, bien sea porque lo trata explícitamente, bien porque hace alguna referencia o incluso porque no lo trata, que creo que sería algún supuesto que habría que buscar con gran delicadeza para ver que no está tratado, pero el hecho de que no esté tratado también indicaría que es que realmente no merece comentario o cuestión. Pero ya digo, esto sería en algo extremo si es que no se encuentra lo que se busca, porque ya digo, yo de momento todo cuanto he buscado lo he encontrado
con una visión práctica y de categoría dogmática, que no es una aseveración porque sí, sino con fundamento y cumplidamente documentado. Tampoco me quería extender mucho más porque realmente al quien hemos venido a oír es Antonio Longo, que creo que tiene cuestiones todavía al cabo de 2 años de aplicación, que efectivamente, por lo que me dice, una de las cuestiones que va a tratar el acta, yo lo tengo que reconocer, además como intervine en público en esta sala, en una jornada que hubo, que también fue el ponente y el expositor de la materia principal, Antonio Longo, era un tanto reacio al acta, pero en fin, tengo que confesar que me equivoqué completamente, porque si hay algo que está acreditado, a mi modo de ver, son 2 cosas. Una, la libertad de elección del notario, de forma que todos creo que podemos aseverar que hemos firmado hipotecas con entidades que hacía tiempo o que ni siquiera habíamos firmado, que ahora se firma. Es decir, que la libertad de elección del notario creo que queda bastante garantizada. Y en segundo lugar, que la documentación también está en el momento que tiene que estar. Es decir, no un día o unas horas antes de que se tuviera que firmar, sino con el tiempo suficiente. Por último, porque ya digo que se trata de poner la obra de relieve y ahora escuchar con atención a Antonio Longo, quiero destacar que efectivamente la ley de contratos de crédito inmobiliario no es el punto y final, es el eje de la contratación inmobiliaria e hipotecaria, sin poder desde luego olvidar otra legislación que también incide, como puede ser la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, el texto refunditivo de defensa a consumidores y usuarios, que efectivamente en cuanto haya consumidores, en cuanto haya condiciones generales, que las hay siempre porque son minutas pre-redactadas por las entidades de crédito, pero también hay otras materias que efectivamente hay que tener en cuenta, como pueda ser pues, la Ley 1/2013, que siguen algunas cuestiones bien presentes todavía, afortunadamente para el consumidor, como el anotecismo, la imputación de pagos, en fin, el producto si se lo adjudica a la entidad financiera y luego lo venden, que puede participar, y otra serie de cuestiones, pero que en fin no son quizás las más relevantes, aunque sí tienen su trascendencia, y es en qué medida algunas cuestiones, por ejemplo, aunque no se plantee mucho, pero también creo que tiene su relevancia, pues es en qué medida puede decirse que ya queda garantizada la defensa del consumidor si se cumpla la legislación sectorial, básicamente pues la Orden de la Economía de Hacienda del año 2011, de 28 de octubre, o si, como yo creo que es opinión mayoritaria en la doctrina y desde luego la que yo comparto, el cumplir con eso garantiza que la entidad de crédito ha cumplido con la normativa, pero no quiere decir que ya por eso haya cumplido en todo que tiene que favorecer al consumidor, que efectivamente con la ley de crédito inmobiliario y las garantías que da ahora el acta, creo que por lo menos el hincapié que ha puesto nuestro Tribunal Supremo en la interpretación un tanto española de la transparencia queda suficientemente cumplido. No me quiero extender más porque ya digo que no hemos venido aquí a oírme a mí, que poco tengo que decir, sino a alabar, como creo que corresponde con absoluta objetividad, pues la obra que tenemos aquí, y por tanto simplemente no quería dejar pasar la ocasión de que el legislador pues pusiera todavía hincapié en algunas cosas que están pendientes, incluso en la transposición, como es el artículo 28, en cuanto a la forma de ejecución, porque ahora creo que si la hipoteca es un derecho real de garantía accesorio y no es una cuestión baladí, porque efectivamente se puede renunciar adicativamente a la hipoteca, pero sigue subsistiendo el préstamo, por tanto, quienes habían especulado en las nuevas modalidades de préstamo hipotecario no había esa razón de ser, creo que no dejan de ser especulaciones sin ningún fundamento, pues efectivamente ahora lo que es la información, lo que es la fase de seguridad de la hipoteca queda garantizado. Lo que falta, y que es lo que produjo gran parte de la problemática que efectivamente todavía puede estar dando, aunque sea reminiscencia de la legislación anterior, es que la hipoteca es un derecho de realización de valor. Y si no se garantiza esto, pero esto corresponde quizá más que a la ley que trata básicamente el libro que aquí comentamos, sino a la ley de enjuiciamiento civil, puede dar problemas. Ya digo, no quiero extenderme más, creo que la obra objetivamente, y en fin, es manifiesto que cumple suficientemente y con creces absolutas. A mí me parece fabulosa porque está perfectamente estructurada, perfectamente razonada y atendiendo a la ley, pero no solo al texto de la ley,
a una mera exégesis, sino que la centra en todas las cuestiones, y creo que algunas ya recoge la doctrina de la dirección y en otras se ha anticipado, y la dirección evidentemente ha confirmado cuanto el compañero Antonio Longo había expuesto y que había deducir fácilmente de su exposición. Por tanto, por mi parte no tengo nada más que decir, sino con gran placer, pues como creo que los asistentes, ponerme a escuchar lo que nos pueda decir ahora el compañero Antonio Longo. Nada más. Muchas gracias, Ángel. Y ahora sí que ya te damos paso, Antonio, y es verdad que el libro es un manual que deberíamos tener todos muy a nuestro alcance, porque como va desgranando y va analizando diferentes, en algunos casos, supuestos un poco polémicos, y bueno, va analizando y va llegando a conclusiones, de verdad que sirve de mucha ayuda en la práctica. Así que os recomiendo a todos los compañeros y otros operadores que lo tengan a mano, porque resolverá muchas de vuestras dudas. Y ahora sí, adelante, Antonio, te escuchamos. Pues buenas tardes a todos. Quiero empezar evidentemente con el agradecimiento al Colegio de Notarios por invitarme a esta presentación y facilitarla tan agradable como nos está resultando. Quiero agradecer también al decano por sus palabras, a la vicedecana, también a la editorial, Marcial Pons, como ha dicho Ángel, porque ha sido un placer el trato con ellos a la hora de la edición del libro, y muy especialmente quiero agradecer a mi amigo Ángel Serrano, no solamente sus palabras de ahora, sino todo el apoyo y el ánimo que me ha brindado durante el periodo de elaboración de la obra. A la hora de hacer una exposición relacionada con el libro, la verdad es que no resulta demasiado fácil de que hablar, en cuanto que son multitud los temas que podrían ser objeto de desarrollo, y necesariamente cuantos más abarques, pues menos vas a profundizar. Yo tenía previsto centrarme en lo que es el acta de transparencia, porque evidentemente desde el punto de vista de nuestro trabajo de cada día ha supuesto una auténtica novedad. Como muy bien se ha explicado por el decano, por la vicedecana y por Ángel, yo creo que el balance que cabe hacer es un balance muy positivo, y que el resultado, tanto que posibilidad que se suministra al cliente, al consumidor, al deudor, al fiador o garante, como dice la ley, de conocer y reflexionar suficientemente sobre aquello a lo que se ha de comprometer o tiene previsto comprometerse, pues es muy agradecido por todos ellos. Lo que ocurre es que incluso centrar la materia en algo como el acta de transparencia, que no deja de ser, sino una parte muy importante y para nosotros extraordinariamente importante en nuestro quehacer diario, resulta arriesgado también si quieres profundizar mínimamente. Son multitud los aspectos que aún hoy, 2 años después, quedan en el terreno de las dudas y de la necesidad, por lo mismo tiempo, de resolución, porque el día a día no para. De manera que no me he atrevido, sinceramente, a asumir el riesgo de un estudio pormenorizado de todas esas cuestiones, y únicamente al final de la exposición sí que voy a comentar alguno. Teniendo en cuenta que hace un par de meses se desarrolló una webinote específica sobre cuestiones prácticas, yo anuncié los temas que iban a tratar y luego, por razones de tiempo, incluso de técnica, no fue posible el desarrollo completo. Ha habido compañeros que me han insistido, porque había anunciado los temas, en la conveniencia de que acabara por explicar aquellos sobre los que no pude entrar. De manera que es lo que voy a hacer o por lo que voy a empezar.
Y dado que hoy sí que cuento con toda la ayuda extraordinaria y por mi parte merecedora del agradecimiento que públicamente ofrezco de los técnicos del Colegio de Notarios de Cataluña para poder tener la presentación que desde mi despacho no fui capaz de ofrecer, pues les voy a pedir que me la pongan en marcha y con ello podamos iniciar un poquito el desarrollo de la exposición. Nos situamos en una fase del íter contractual que seguramente es la indeseable, la indeseada por unos y por otros, que es la ejecución de la hipoteca. Y hay algunos temas en los que la ley y la doctrina de la Dirección General ha sentado recientemente, ha establecido algunas novedades que conviene tener en cuenta porque, en definitiva, la previsión de la posibilidad de una ejecución es una parte sustancial del contrato de crédito inmobiliario, por lo menos cuando está garantizado con hipoteca. En este caso, refiriéndonos a lo que son las normas sobre tasación y valoración de los inmuebles, conviene empezar por refrescar y recordar lo que ha sido la situación o el esquema regulatorio anterior a la entrada en vigor de la Ley de Crédito Inmobiliario, y distinguiendo entre lo que es el procedimiento de ejecución ordinaria y los procedimientos especiales de ejecución directa y extrajudicial. Recordemos que para el procedimiento de ejecución ordinaria no ha venido siendo necesaria la tasación ni la valoración del inmueble en la escritura, pues son trámites a los que se podía dar solución, digamos, porque tramitarse con ocasión de la ejecución, y así venía y viene previsto en el artículo 637 y siguientes de la LEC. El inmueble de este modo salía a subasta por el valor resultado de deducir del avalúo el importe de las cargas y derechos preferentes a la hipoteca, artículo 666 de la LEC. En cambio, los procedimientos de ejecución directa y extrajudicial sí que era precisa la tasación y la valoración. La tasación tenía que ser hecha en función de quién fuera o de cuál fuera la condición del prestamista. Si se trata de entidades del mercado hipotecario, aquellas a que se refiere la Ley 281, por una entidad tasadora de las previstas en la ley, en la orden ministerial de 27 de marzo del 2003. Pero cuando se trataba de otro tipo de prestamistas, la Dirección General, en una resolución de 14 de septiembre del 2016, permitió que la tasación fuera hecha por entidades o personas que tuvieran entre sus funciones profesionales la de tasar. En cuanto al valor de tasación para subasta, recordemos, procedimiento de ejecución directa, artículo 682.2 de la ley, tenía que ser el 75% del valor de tasación, y lo mismo en el procedimiento extrajudicial por imperativo del artículo 129 de la ley hipotecaria, ahora modificado, como vamos a ver. Porque las novedades introducidas por la Ley de Crédito Inmobiliario en esta materia son sustancialmente las siguientes. Por un lado, el artículo 13, relativo a la tasación de los bienes inmuebles, prevé que ésta sea efectuada por una sociedad de tasación o servicio de tasación de los previstos en la Ley 2/81 de regulación del mercado hipotecario, y habla ahora de I.O. profesional homologado conforme al Real Decreto de 30 de mayo de 1997 y a la disposición adicional 10ª de la ley. Profesional que tiene que ser independiente del prestamista y del intermediario de crédito inmobiliario. Esta disposición adicional 10ª anunciábamos que el Gobierno elaboraría en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley la norma que regularía
el régimen de homologación. Hasta donde yo sé, no se ha hecho ese desarrollo. Y luego tenemos la disposición final primera de la Ley de Crédito Inmobiliario, que en su número 3 introduce la conocida modificación del artículo 129 de la Ley Hipotecaria, por virtud de la cual se dice ahora que para el procedimiento de venta extrajudicial el valor en que se tase la finca no podrá ser distinto del que se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa, ni en ningún caso inferior al señalado en la tasación. Antes era al 75%, como decíamos, del señalado en la tasación, que en su caso se hubiera hecho con arreglo a la Ley 2/1981. Y sabemos que, en cambio, no se introduce una modificación similar en el ámbito del procedimiento de ejecución directa del artículo 682.2 de la ley. De modo que a la hora de determinar cómo afectan estas disposiciones al esquema que antes veíamos anterior a la ley de crédito inmobiliario, habrá que señalar en primer lugar que por virtud de lo previsto en el artículo 13, pues la tasación es exigible ahora en todos los préstamos sometidos a la ley de crédito inmobiliario, incluso aunque se pretendiera no utilizar en ellos los procedimientos de ejecución directa o extrajudicial, y únicamente se contara con la eventual utilización del procedimiento de ejecución ordinaria. Únicamente en aquellos supuestos de préstamos que no resulten estar sometidos a la ley de crédito inmobiliario, sí que puede prescindirse de la tasación, asumiendo que únicamente se utilizará el procedimiento ordinario. Respecto de quién debe realizar la tasación, pues ese mismo artículo 13 de la ley extiende ahora a todos los supuestos de préstamos sometidos a la ley de crédito inmobiliario la posibilidad que la resolución citada de la Dirección General establecía de una tasación alternativa a la que pudiera hacerse por las entidades previstas en la Ley 281. La única duda que subsiste es en aquellos casos en los que no resulte aplicable la Ley de Crédito Inmobiliario, si esta tasación alternativa va a poder seguir siendo realizada, como dice la resolución citada, por cualquier entidad o persona física que tenga entre sus funciones profesionales la de tasar inmuebles, o va a tener que ser hecha por aquellas que reúnan los requisitos de homologación que habrán de desarrollarse por el Gobierno en cumplimiento de la también citada disposición adicional 10ª. En todo caso, las principales dudas se han planteado en cuanto al tipo para subasta como consecuencia de la modificación operada en el artículo 129 de la ley hipotecaria para el procedimiento extrajudicial. En este sentido, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que se trata de una modificación de la ley hipotecaria, lo que hace que la misma afecte a todos los préstamos hipotecarios en los que se pretenda utilizar el procedimiento extrajudicial y no únicamente a aquellos que resulten sometidos a la ley de crédito inmobiliario. Por otro, que como consecuencia de haberse introducido esta modificación, pero no paralelamente en el artículo 682.2 en relación al procedimiento de ejecución directa, la que podría haber también obligado a que el valor de tasación en este fuera del 100% de la tasación pericial, pues la consecuencia aparentemente resultante de esta modificación en un ámbito y no en el otro es que no sería necesario y no habría, por tanto, problema en seguir pactando un valor de tasación para el procedimiento de ejecución directa del 75% del valor de tasación pericial si no se pretendía usar el procedimiento extrajudicial. Únicamente si se pretendía
usar uno u otro, es decir, si el pacto preveía la posible utilización de uno u otro procedimiento, sí que sería necesario que en el procedimiento de ejecución en directa se estableciera también ese valor de tasación del 100%. Lo cierto, sin embargo, es que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en la resolución de 23 de diciembre del 2020, ha considerado como interpretación más coherente la de entender que la modificación introducida en el artículo 129 de la ley hipotecaria también supone una modificación del criterio del artículo 682 de la ley de enjuiciamiento civil, en el sentido de ser siempre exigible también para el procedimiento de ejecución directa un tipo no inferior al 100% del valor de tasación. Algo que, por lo tanto, hay que tener muy presente en las escrituras que se autoricen. Y ello no deja de tener un apoyo lógico desde el punto de vista de la mejor protección de los intereses del deudor. Incluso, aunque la Dirección General no cita ese argumento referente, resultaría coherente con lo previsto en el artículo 28.5 de la directiva, en tanto que el mismo establece que los Estados miembros se dotarán de procedimientos o medidas que permitan lograr que se obtenga el mejor precio por la propiedad objeto de ejecución. Lo discutible, en cualquier caso, y es lo que quedó expuesto por el notario recurrente, Ricardo Cabanas, en el supuesto que dio lugar a la resolución que comentamos, es que sea un órgano administrativo como la Dirección General quien establezca esa derogación tácita, más cuando, como se señala en el recurso, no existe una incompatibilidad entre ambas normas, refiriéndose la ley hipotecaria a un ámbito especial y la ley de enjuiciamiento civil a un ámbito general y distinto. También desde el punto de vista de los registradores, algunos de ellos, una voz como la de García, que inicialmente se había manifestado favorable a entender esa interpretación, a asumir esa interpretación de la derogación tácita, sin embargo, después de publicada la resolución, ha criticado la doctrina del centro directivo como carente de fundamento suficiente. Y una última cuestión en este punto sería la relativa a los supuestos de novación modificativa. Es cierto que el artículo 13 empieza diciendo que los inmuebles aportados en garantía habrán de ser objeto de una tasación adecuada y que previamente ya sabemos que la ley se aplica a los supuestos de novación modificativa. Ahora bien, ese mismo artículo 13 añade una frase que habla de la tasación efectuada antes de la celebración del contrato de préstamo. La novación no se puede considerar como equiparable, entiendo, a la celebración del contrato y por lo tanto yo creo que puede considerarse subsistente la doctrina de la Dirección General, que no ha venido considerando necesaria una nueva tasación en los supuestos de novación modificativa, incluso aunque incorporaran un aumento de capital, salvo que estipularan un nuevo tipo para subasta, en cuyo caso, lógicamente, sí que sería necesaria la tasación y además el ajustarse a los límites en cuanto al tipo de subasta que ahora se regula. Hay otro tema, y vamos a pasar de la página, que aunque no sea novedad de la ley de crédito inmobiliario, yo creo que es interesante comentar, relacionado con el ámbito de la ejecución de la hipoteca, concretamente de la bien o mal llamada ejecución parcial que regula el artículo 693.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque es curioso y es perceptible que realmente la incorporación a las minutas de las entidades bancarias, de algunas entidades bancarias,
del pacto de utilización de esta vía de ejecución parcial ha venido a coincidir con la entrada en vigor de la Ley de Crédito Inmobiliario, planteando algunas dudas. En primer lugar, incluso las relativas a su real ámbito de aplicación. Y en segundo lugar, la relativa a, una vez se asume, como vamos a asumir, su aplicabilidad al préstamo hipotecario, si para su eficacia es necesario que se recoja como tal pacto en la escritura y, en su caso, en qué términos. Sí, en cuanto al ámbito de aplicación, hay que decir que para algunos autores la interpretación correcta del artículo 693.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la que refiere el mismo únicamente a la hipoteca en garantía de rentas o prestaciones periódicas del artículo 157 de la Ley Hipotecaria y a cualquier otra obligación similar consistente en pagos periódicos que son independientes unos de otros y que se relacionan con una obligación vinculada a la finca y de la cual no responde el deudor con todo su patrimonio presente y futuro, pero no a aquellos préstamos cuyo pago constituye una sola prestación de cuyo cumplimiento responde el deudor, aquí sí, con todos sus bienes presentes y futuros, lo cual incorpora que realizada esta ejecución parcial se irá respondiendo de la parte de deuda que no hubiera sido satisfecho en el procedimiento. Lo cierto, a pesar de estas opiniones, es que la jurisprudencia ha venido admitiendo esta ejecución parcial sin vencimiento anticipado, únicamente por las cuotas impagadas. El redactado del artículo es el que está en pantalla, nos habla de 3 plazos mensuales, ¿de acuerdo? E incluso ha habido alguna resolución judicial, como un auto de la Audiencia Provincial de Valencia, el 28 de diciembre de 2016, que no admitiendo la ejecución por la totalidad del préstamo por considerar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado, sin embargo hizo una mención expresa a la posibilidad de que el ejecutante valorara la vía de instar demanda por el artículo 693.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo que ocurre, y ha sido puesto de relieve por algunas voces solicitando la correspondiente modificación legal, es que esta ejecución parcial puede dar lugar sin duda a resultados gravosos y a lo mejor imprevistos por el legislador. Así, hay que tener en cuenta que la combinación de este artículo 693.1 y del 674, párrafo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aquí vamos a ver si pasamos este tema, puede dar lugar a que se adjudique la finca y por lo tanto pierda el ejecutado la propiedad del inmueble por la cantidad por la que se haya despachado ejecución, que como decimos pueden ser solamente 3 cuotas, más costas intereses. En estos casos, si resulta que el adjudicatario del inmueble es el propio acreedor, la hipoteca se extinguirá por confusión de derechos y se cancelará, pero ese acreedor continuará ostentando su crédito y el deudor seguirá obligado al pago del resto de la deuda, respondiendo con todo su patrimonio. Y si el adjudicatario resulta ser un tercero, que podría incluso estar en alguna ocasión vinculado al propio acreedor, pues resultará que la hipoteca subsistirá como garantía de esa obligación y, como dicen algunos, pues como valor añadido del derecho que conserva el acreedor. Pero además también pueden llegar a darse
efectos insospechados para el ejecutante que han sido puestos de relieve por nuestro compañero José Antonio García Vila, en caso de existencia de titulares de cargas posteriores que utilizaran la facultad que les reconoce el artículo 659.3 de la LEC, norma que les permite satisfacer antes del remate del importe del crédito intereses y costas dentro del límite de responsabilidad que resulte del registro, en cuyo caso, añade la norma, quedarán subrogados en los derechos del actor hasta donde alcance el importe satisfecho. Esto significaría que, como solo se está reclamando una parte del crédito, insisto en que pueden ser solo 3 cuotas, se produciría una muy particular situación que García Vila llama de cotitularidad indirecta en el derecho real de hipoteca, con efectos equivalentes a una igualdad de rango, por cuanto la hipoteca garantizaría, por un lado, el crédito en el que se ha subrogado ese titular de la carga posterior, pero por otra parte seguiría garantizando el crédito restante del acreedor inicial. Y todo ello lleva a que, reconociendo, como hay que reconocer, el derecho del acreedor a reclamar lo que es suyo, lo que se le debe, pues parece lógico que, vistos los efectos señalados, exista cierta cautela a la hora de determinar y cumplir cuáles son los requisitos formales que deben exigirse para que, presuponiendo cumplidos los requisitos materiales, que ya hemos dicho cuáles son, una obligación a pagar por plazos y un incumplimiento de 3 plazos mensuales o un número de cuotas equivalente a 3 meses, pues sea posible esta ejecución parcial. Y aquí el debate se ha planteado en relación a la interpretación que hay que dar a la frase, doy un momento marcha atrás en la presentación, la frase del segundo párrafo, cuando dice: así se hará constar por el notario en la escritura de constitución y por el registrador en el asiento correspondiente. Al respecto se han formulado distintas opiniones. La primera es la de quienes consideran que no es necesario el pacto porque es una previsión legal y lo único que se exige es que conste el acuerdo de pago de la deuda en plazos. Esta tesis vendría apoyada, por un lado, porque el 693.2, que regula el vencimiento anticipado en sintonía en el ámbito procesal con cómo lo hace el artículo 24 de la Ley de Crédito Inmobiliario en el ámbito sustantivo, sí que exige expresamente ese convenio, que se hubiere convenido, dice. Y también porque, por otro lado, el artículo 127 de la Ley Hipotecaria permite la ejecución parcial sin necesidad de ese convenio en caso de procedimiento, o sea, en el supuesto, en el ámbito del procedimiento ordinario. La segunda opinión es la de quienes consideran que efectivamente no es necesario el pacto expreso de posible utilización del procedimiento de ejecución parcial, pero sí que es verdad que el legislador ordena al notario y a partir de 2015 también al registrador que lo haga constar en la escritura a modo de advertencia expresa y detallada de un aspecto concreto del régimen legal vigente. La mayoría de la doctrina, sin embargo, opina que sí que es necesario el pacto expreso para la utilización del procedimiento. Es la opinión de García Vila, Martín Fabay, también la de García, que si bien admite que se pudiera entender otra cosa en base al artículo 127 de la Ley Hipotecaria, que como hemos dicho no exige ese pacto tratándose el procedimiento ordinario, llega aquí sí a la conclusión de que la norma del artículo 127 de la Ley Hipotecaria es la que debe entenderse modificada aplicándole el mismo criterio que a la del artículo 693.1 en el sentido de entender dicho pacto necesario. Y finalmente tenemos la opinión sentada por la Dirección General en la resolución de 16 de junio del 2020, que ha venido a señalar que no solamente es necesario
el pacto expreso, sino que el mismo debe reproducir el contenido de la norma para así permitir al prestatario tener conocimiento y certeza de qué número exacto de cuotas impagadas pueden dar lugar a esa ejecución parcial. Esta interpretación ha sido también discutida por la doctrina, pero de momento es la que propone el centro directivo, que se basa tanto en una interpretación gramatical del precepto, según el cual esa frase, de así se da a constar, se está refiriendo a la regla anterior, una interpretación ajustada al contexto social y a las exigencias de protección de los consumidores impuestas por las directivas de cláusulas abusivas del año 93 y la propia de crédito inmobiliario del 2014 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que dan lugar a un reforzamiento, proclaman una necesidad de reforzamiento de las obligaciones de transparencia precontractual y contractual. Y además pues dice que no siendo una norma imperativa, porque se admite el pacto en contrario siempre que se respete lo de los 3 plazos mensuales, no pueden ser menos, pues cobra todo sentido que la escritura refleje el número de cuotas, sean las legales mínimas o las que eventualmente se hayan podido pactar por encima de ese mínimo de las 3. Ahora bien, lo cierto es que si atendemos a lo resuelto en ese antes citado auto de la Audiencia Provincial de Valencia de 28 de diciembre del 2016, no está claro que esta exigencia, ni siquiera la del simple pacto en escritura, haya sido de momento considerada como tal por los tribunales para la admisibilidad del procedimiento de ejecución parcial. Y eso a mí me lleva a una duda y es la de si no adquiriría en ese caso importancia la interpretación de quienes entienden que viniendo previsto en una norma y siendo esta norma utilizable sin necesidad de pacto, lo que el artículo 693.1 de la ley sí pretende es que notario y registrador dejen constancia a modo de advertencia e información al deudor de la existencia de tal norma y con ello de tal posibilidad. Bien, yo con esto habría, digamos, acabado de hablar de lo que en su momento, hace ahora un par de meses, no pude exponer a propósito del webinar. Pero como decía antes, me gustaría, aunque solamente sea en algún aspecto puntual, hacer alguna referencia al acta de transparencia. No puedo, creo, hablar de todas las dudas que a mí me surgen, porque son muchas. Podríamos hablar de hasta qué punto, aunque no sea directamente relacionado con el acta, la información que se suministra es la adecuada, es suficiente, de si queda debidamente acreditada la entrega del modo en que está regulada, de si es necesaria la firma del deudor en todos los documentos, solo en el llamado manifiesto, qué tipo de firma, manuscrita, electrónica, una u otra, digital barra manuscrita. ¿Qué pasa con lo de los 14 días en Cataluña? ¿Es razonable que exista esa diferencia? ¿Es renunciable? Sí lo es, pero ¿en qué condiciones, con qué límites? ¿Qué relación hay entre el plazo de vigencia de la documentación precontractual y el carácter vinculante de la oferta para el banco? ¿Cuáles son los requisitos, en su caso, para la prórroga de esa vigencia? En fin, muchas cuestiones. Yo me voy a centrar, y también por razón de tiempo, en lo que yo he dado a llamar el acta inconclusa, teniendo por tal a aquella que se da a todos aquellos supuestos en los que ha habido una remisión al notario de la documentación precontractual, pero en los que por unas u otras razones el procedimiento no ha acabado con el otorgamiento ante dicho notario de la escritura de préstamo. Para analizar este tema es importante tener en cuenta cuál es la normativa
y las interpretaciones que las autoridades han hecho de la misma. Aquí en pantalla tienen ustedes el artículo 12 del Real Decreto del 26 de abril del 2019, que empieza diciendo que la documentación deberá ser remitida al notario elegido por el prestatario. Yo he subrayado esto porque eso significa que ya hay un notario elegido. Ya se ha hecho la elección del notario, que comparecerá, o sea, el cliente comparecerá personalmente o representado, exhibiendo, insiste, ante el notario de su elección el documento de identidad. El notario comprobará el documento. Si se comprueba que todo está en orden y no hay errores o carencias en materia de identificación de información, pues autorizaría el acta y si no, comunicaría esta incidencia al prestamista. Bien, muy rápidamente, pero este es el artículo 12. Y ahora aquí tenemos la resolución de la Dirección General de 16 de mayo del 2019. Entonces, en esta resolución, yo tengo los puntos 10 y 37 marcados. El punto 10 dice que el requerimiento para el acta se materializa mediante la elección obligatoria al notario por el prestatario, acudiendo a la notaría para hacer la designación o bien comunicándose por cualquier otro medio seguro que elija, incluso telemático. Por tanto, la elección telemática es una elección. A partir de ese momento, y aunque el prestatario no haya comparecido ni participe en persona en el acta, se inicia la misma. El acta está iniciada. De modo que la descarga de la documentación forma parte de esta y el notario ya está realizando su función de control y validación. En la práctica podría hacerse esa verificación a posteriori, una vez comparezca el cliente. Yo no lo he hecho jamás y no lo recomiendo. ¿Por qué? Pues porque pueden surgir mil problemas y me parecería hacer en ocasiones incluso perder el tiempo a la gente. Por lo tanto, resolución de la Dirección General en la mano, remitida la documentación, se inicia el acta y el notario debe, o por lo menos puede, empezar su trabajo. Y es que recordemos que el artículo 15.5 de la ley señala que si no compareciese para recibir el asesoramiento, el notario expresará en el acta esta circunstancia. Por lo tanto, hay acta, aunque no comparezca. Y en este caso, añade, no podrá autorizarse la escritura pública de préstamo. El número 37 repite un poco, en otros términos, lo que el Real Decreto en el artículo 12 ya dice. Es decir, la libre elección puede ejercerse con un requerimiento presencial o alternativamente incluso por medios telemáticos. Y comenta en el número 38 que para agilizar el sistema el Consejo General del Notariado propuso como un medio adicional más, aunque no el único posible, la designación del notario de forma telemática. Estamos hablando ya de designación del notario. Bien, la circular de obligado cumplimiento 1/2019 del 24 de mayo, obligado cumplimiento para los notarios, obviamente, señala en su punto 11, en consecuencia la elección del notario por el prestatario puede tener lugar directamente mediante comparecencia o bien de forma mixta y sucesiva mediante la utilización del sistema de designación telemática a través de la plataforma notarial. Designación que se consuma y deviene irrevocable con la comparecencia ante el notario elegido. Es el único punto, que yo sepa, donde circular de obligado cumplimiento para los notarios se menciona que deviene irrevocable con la comparecencia. ¿Quiere esto decir que la designación anterior frente a lo dicho por la Dirección General y en términos indirectos por el artículo 15.5 de la ley, cualquier designación telemática es revocable? Pues yo no lo veo en absoluto claro. Para mí las conclusiones son que la remisión de la documentación confirma una elección telemática totalmente válida y eficaz, que el notario comienza su actuación al recibir la documentación y que si el prestatario no comparece se indicará en el acta y no podrá autorizarse la escritura, ni por este notario ni por ningún otro.
En la práctica podemos obviamente encontrarnos con supuestos que puedan llevar a entender que esta es una interpretación rígida. Totalmente de acuerdo. El cliente, por ejemplo, desiste de solicitar el préstamo. El cliente desiste de solicitar el préstamo a esa entidad. Son supuestos asumibles, aunque si se dan después de verificado el asesoramiento, pocas veces estarían justificados. Lo más lógico es que se pida la cita una vez se tiene la decisión más avanzada y que no ocurra, como en ocasiones ocurre, que te llega a decir el cliente que es la propia entidad quien le ha conminado a que vaya haciendo el acta. Que total es gratis. Otra posibilidad sencillamente es que el cliente decida cambiar de notario. Y para mí este es el supuesto que no es asumible, en ningún caso. Y menos aún si se da tras haber habido problemas con la verificación o más infrecuentemente con el asesoramiento. Yo creo que esto que está ocurriendo es una auténtica patología que pone en riesgo la eficacia del sistema. Y que lo procedente aquí sería que se subsanen los defectos, si es posible, y siempre debería ser posible, y en todo caso que exista el debido reflejo de lo actuado y que de instarse el acta ante otro notario, éste tuviera conocimiento de los defectos apreciados por el primero. Creo que es necesario que el sistema avance en una serie de puntos en los que tales avances van a constituir sin duda una mejora para la verdadera efectividad de un sistema que ya de por sí está demostrando ser de la mayor utilidad y que este sería uno de ellos. Y con esto pues pondría fin a la exposición, agradeciendo de nuevo a Ángel, a Raquel, a José Alberto y al colegio en conjunto la amabilidad con la que me han tratado en todo esto. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Es que me estaba quitando los auriculares y ahora te oigo mucho más lejos que con los auriculares. Pero muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que se ha hecho corto. Yo creo que tendríamos que hacer otra sesión para que ahondaras más en todas las cuestiones que tratas en el libro. Pero sí que es verdad que las que has tratado, aunque sea en la última parte, generan mucha... Bueno, hay que trabajar en ello y hay que solucionar esos problemas, eso está claro. Vamos a ver si hay alguien... Mira, la primera pregunta que nos han hecho ya al inicio de la exposición es ¿dónde se puede comprar el libro? O sea que en Marcial Pons, supongo, ¿no? Pues en la web de Marcial Pons sin ningún problema. Vale, pues es la primera pregunta que hay. Así que si alguno de los espectadores quiere intervenir o quiere hacerle alguna pregunta a Antonio, tiene la parte inferior de la pantalla, puede escribir en el chat o levantar una mano. De todas maneras, ya te digo, llevamos 2 años, yo creo que a pesar de todo y a pesar de que tenemos que afinar en algunas cuestiones, el balance es positivo. Yo creo que los compañeros también están, bueno, mayoritariamente satisfechos con la puesta en práctica y con la tramitación del acta, que estábamos todos un poco sobrepasados. Hace 2 años pensábamos que no íbamos a poder asumirlo, que iba a ser complicado y la verdad es que hay que felicitarse por cómo se ha introducido con total normalidad, y yo creo que el ciudadano también está conforme, se aproxima al notario, confía en su notario, se generan una serie de sinergias y de confianza que da lugar a un asesoramiento global en otras materias como poderes, herencias, actos posteriores. La verdad es que en ese sentido... Sí, no, está claro que eso es lo más gratificante, el claro, comprobar que es un servicio valorado, verdaderamente valorado por el ciudadano. Sí, sí, yo creo que es que mayoritariamente salen conformes, contentos y confiados y tranquilos. Y es verdad que se han evitado situaciones que se producían con normalidad, como decía un compañero, los avales en caliente. Aquello que en el último momento en la firma había una persona avalista, el padre había que llamarle corriendo, aparecía, todo eso ha desaparecido porque tenemos la documentación antes
ellos tienen la información antes, las consecuencias del acto que van a firmar, pues se les puede explicar con tranquilidad y lo pueden asimilar y lo pueden razonar. O sea que en ese sentido, la verdad es que es, bueno, ya te digo, el balance positivo, independientemente de todas estas cuestiones que tú dices que efectivamente hay que tener cuidado. Y sobre todo la libre elección de notario, es verdad, hemos luchado mucho y eso hay que conservarlo y hay que cuidarlo mucho. Es el ciudadano el que elige, claro que sí. Pues, bueno, no quieren hacerte preguntas, supongo que leerán el libro directamente. Son las 8:30, o sea que hemos sido perfectos de... Mira, felicidades, te están felicitando, gracias por el formato abierto, nos dicen, y te están felicitando. O sea gracias por asistir. Claro que sí. Pues bueno, si no hay preguntas, lo dejamos aquí. De nuevo, Antonio, muchísimas gracias, de verdad. Supongo que recibirás aluvión de llamadas de consultas. Si ya las recibías, pues ahora más. Y mira, hay una pregunta de Fermín. ¿Cuál sería el modo de dar conocimiento de que ha habido acta negativa? Al notario reasignado le aprovecha la fecha de puesta a disposición inicial, de modo que pudiera en 2 días trámite completo. Felicidades, Antonio. Bueno, pues ¿cuál sería el modo? Yo creo que es una cuestión técnica, fundamentalmente. Que es una cuestión técnica, creo yo. Es decir, lo que debería ocurrir es que la asignación al primer notario no volara, no desapareciera. Es decir, si ha habido un acta negativa por las razones que sean, yo creo que es esencial. No se trata de retener, que no se me malinterprete, no se trata de retener ninguna operación, pero se trata sencillamente de que el resultado final se llegue a él sabiendo que ha habido en un momento dado un problema apreciado por un profesional, elegido por el cliente además, en relación con la documentación o con, vete a saber, su nivel de comprensión con lo que sea. Es decir, yo creo que esto es necesario para el segundo notario, para la entidad y, en definitiva, para el sistema en su conjunto. ¿Sí? ¿Cómo? Yo creo que es una cuestión técnica, sencillamente. Es decir, que no desaparezca la operación y que allí... Que deje rastro de la trayectoria de la misma, claro, de los problemas que ha habido. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que no es más que eso. No debe ser tan difícil. En todo caso, el plazo que comenta no le aprovecha porque si es negativa, los plazos vuelven a empezar. También la segunda pregunta que hacía es que si al notario reasignado le aprovechaba la fecha de puesta a disposición inicial, de modo que pudiera en 2 días trámite completo. Pues no. Vamos a ver, Raquel, si el problema está en la existencia de lo que la ley llama errores o carencias en la documentación, está claro que no, porque mientras no se subsanen, no vuelve a empezar a correr el plazo. Pero ha habido algún caso, yo afortunadamente no lo he tenido, pero me lo han comentado, de actas negativas por una absoluta incapacidad de comprender la trascendencia jurídica y económica del contrato. Claro, es que ese es otro problema. Ese no es un problema de descoordinación o de algún error en la documentación. Eso es otro problema. Claro, es otra causa de... Sí, pero claro, hay que tener en cuenta que esa persona tiene que firmar, el notario no va a garantizar y no va a dar fe de la comprensión, eso ya está más que superado, pero esa persona tiene que firmar que lo ha comprendido y si el notario es consciente de que esa persona no lo ha comprendido, difícilmente va a permitir y difícilmente esa persona va a decir algo así, creo yo, ¿no? Claro. En cualquier caso, ahí lo de los 10 días, pues a lo mejor ya están cumplidos, pero hay un problema importante a resolver, hay un problema importante. Pero eso sí que es verdaderamente patológico. Lo que ocurre en muchas otras ocasiones son problemas de interpretación, pues eso, con lo que son errores o carencias. Un notario puede tener una interpretación distinta de la de otro, pero yo creo que no puede saltarse. No, claro que no.
Por seguridad y tranquilidad de todo el mundo, ¿eh? O sea, yo creo que sí que hay que saber el íter del expediente, qué ha pasado con él y cuáles han sido sus vicisitudes, por seguridad de todo el mundo, del cliente, de la entidad, del notario autorizante. Claro, es verdad, o sea, yo creo que eso es, creo que no habrá opiniones muy distintas a las nuestras en este sentido, supongo. No sé, pues espero que esté contestado. Te felicitan de nuevo, Javier Oñate también te felicita. Y si no hay alguna pregunta más, alguna cuestión más, bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí. Antonio, seguro que te pedimos que vuelvas a colaborar en breve, te dejaremos descansar un poco, pero seguro que volvemos a contar contigo si nos lo permites. Es un placer siempre escucharte y aprender de todo lo que nos cuentas y, bueno, recomendar el libro a todo el mundo y sobre todo a los compañeros que estamos utilizando esta cuestión y firmando este tipo de documentos frecuentemente, y de verdad que es muy útil todo lo que resuelves en el libro, así que se lo recomendamos a todos. Muchísimas gracias a ti y a Ángel por la presentación y por la colaboración. Esperamos volveros a ver pronto en el colegio, y muchas gracias a todos los que se han conectado, y les esperamos el miércoles siguiente, el 23 no, el siguiente, con la última webinar, con la presentación del último libro de Víctor Esquirol. ¿De acuerdo? Pues quedamos así hasta el miércoles que les comento. Muy buenas noches a todos. Gracias, Raquel. Hasta luego, Antonio.